Bienvenidos a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodos porque hoy vamos a empezar a hablar de las reliquias Slytherin. ¿Qué son las reliquias de Slytherin? Es una pregunta que os estaréis haciendo y es muy interesante porque son bastante importantes y han pasado un poco por debajo de lo que son los libros y las películas de Harry Potter. Entonces, voy a traeros aquí brevemente la historia de las reliquias de Slytherin y un poco así también vemos lo que es toda la tradición desde el mismísimo Salazar Slytherin hasta la actualidad. Y vemos un poco qué ha pasado y todos sus entresijos. Vais a quedaros flipando. Salazar Slytherin, allá aproximadamente por el 800, fundó Hogwarts e hizo una serie de objetos a los que él denominó reliquias. Hizo muchos, ¿vale? Pero los más importantes en ese momento fueron dos. La varita de Salazar Slytherin, su propia varita hecha con el hueso de una serpiente que tenía conciencia propia y que hablaba Parser, ¿vale? Seguía órdenes en Parser. Y el guardapelo Slytherin, que se lo dio a su Benjamín, a su primer hijo, e hizo que se vaya, por así decirlo, llevando de generación en generación, aparte de muchos otros objetos. Y entonces llegamos al año 1200, en el que unos descendientes de Salazar Slytherin, ni más ni menos que los hermanos Peeveter, descubrieron unos grandes artilugios mágicos, más que descubrieron, los fabricaron. Por un lado, Antinox, que hizo la varita de Sauco, la varita más importante del mundo. De sus descendientes no se sabe mucho, solo se sabe que quizás están relacionados con un fabricante de varitas noruego. Ignotus Peeveter, que hizo su capa de invisibilidad y del que sabemos que llega hasta los tiempos de Harry Potter, es su descendiente directo. Y por último, Cadmus, que hizo la piedra de resurrección y decidió engarzarla en uno de los anillos que había heredado del mismísimo Salazar Slytherin. Con lo cual así tenemos las tres reliquias de Slytherin: el anillo con la piedra de resurrección, el guardapelo y la varita. Y decidieron que se iban a repartir de la siguiente manera. Todas se las quedó, lógicamente, nuestro querido Cadmus. Y dijo que a partir de ese momento el anillo lo llevaría el patriarca de la familia, es decir, la persona más adulta de la familia. El guardapelo lo llevaría la persona más joven de la familia, siempre que se llevase el apellido correcto, y la varita la llevaría la persona más poderosa de la familia. Y así se fueron heredando a lo largo del tiempo, hasta 1600. En 1600 tenemos a dos hermanas descendientes del mismísimo Cadmus que se llaman Gormlaith Gaunt, esta de aquí, la hermana mayor que tenía la varita, y Rionach Gaunt. Rionach Gaunt era una persona completamente ajena a todo lo que la tradición que tenía detrás le llevaba. Era una persona que aceptaba los muggles, que estaba completamente de acuerdo, que permitía que se casasen, etc. Y de hecho se casó con un mago llamado William Shire, que a modo de curiosidad, William fue, por así decirlo, el descendiente de los primeros animagos, ¿vale? De los primeros magos que tenían la capacidad de convertirse en animales. Y de hecho toda su familia podía convertirse en cuervo. Y tuvieron una hija, la pequeña Isolde Shire, porque cogió el apellido de William, de su padre, y no de su madre, si no sería Isolde Gaunt. Gormlaith, al ver la idea que tenía tanto su hermana como su nuevo marido, estaba muy enfadada y decía que iban a destruir lo que es el apellido Gaunt, que venía del mismísimo Salazar Slytherin. Así que decidió, en un acto de maldad, utilizando la varita de Slytherin, mató a su propia hermana y a su marido. Y se quedó ella al cargo de la joven niña recién nacida. Isolde estuvo unos 12 años al mandato, ¿vale?, de su malvada tía Gormlaith. Muy mala, y decidió escaparse a Estados Unidos llevándose la varita, donde se casó con un muggle, con un nómada, como le decían allí, y juntos formaron la escuela Iborni, ¿vale? La escuela de Estados Unidos. Al enterarse, su malvada tía viajó hasta Estados Unidos y, utilizando el lenguaje Parser, le demostró a la varita que lo que es nuestra querida Isolde no era, por así decirlo, merecedora de llevarla. Así que la varita perdió sus poderes. Así misma, como tenía conciencia, decidió que no quería servir a alguien que se ha casado con un muggle y decidió perderlo y convertirse en un simple palo que enterraron en el suelo justo en el centro de la escuela, y allí creció un gran árbol serpiente con muchas hojas con propiedades curativas. Así, la primera reliquia se ha destruido. Esta historia ya la conté brevemente en el anterior capítulo, así que vamos a empezar ya con la chicha buena.
Porque vamos hasta 1870, donde tenemos a los últimos descendientes de los Gaunt. Los Gaunt, a base de casarse entre sí mismos, de tener cierto rollo totalmente esto de pueblo casposo, se quedaron muy amorfos. ¿Por qué? Porque tenían la sangre tan corrompida que sí, podían hablar Parser, sí, tenían la capacidad de lanzar cualquier conjuro de manera no verbal, pero tenían muchísimos abortos, había muchos niños que salían con deficiencia y claro, toda la herencia que habían tenido de los grandes momentos se la fueron dilapidando poco a poco. Y nos encontramos a Sorboro Gaunt. Sorboro Gaunt es el patriarca, ¿vale? Y tenía su anillo. Este anillo lo tenía él. Y tenía dos hijos, el mayor, Morfinn Gaunt, y la menor, Merope Gaunt. Tanto Sorboro como Morfinn se metían muchísimo, la tenían casi esclavizada a la pobre Merope. ¿Por qué? Porque realmente, de tanta presión, decían que era una Squid, que no tenía ni poderes mágicos, entonces la insultaban, la castigaban, la torturaban, todas las perrerías que se ocurran. Y por cierto, ni que decir tiene que ya vivían en Littlehampton. Littlehampton es un pequeño pueblo que antaño siempre había pertenecido a los Gaunt, pero a día de hoy, debido a su pobreza, debido a que tuvieron que vender la gran mayoría de tierra, estaban prácticamente en la ruina y solo les quedaba una pequeña cabaña donde vivía esta peculiar familia. Lo que Sorboro Gaunt no sabía es que justo al lado tenían una casa señorial, que era la casa de Tom Riddle, una gran familia, Magel, vale, no mágica, que había tenido muchísima fortuna y que eran muy ricos. Nuestra querida Merope se enamoró perdidamente de su hijo mayor, el señor Tom Riddle Sr. Eran una familia feliz y les tenía muchísima envidia. Claro, al enterarse su hermano Morfinn, decidió lanzarle un hechizo a Tom Riddle, un hechizo que le provocó una urticaria horrorosa que estuvo doliéndole muchísimo tiempo. Con lo que el Ministerio de Magia fue informado. Ya sabéis que el Ministerio de Magia puede detectar este tipo de cosas. Con la coincidencia de que enviaron al señor Bob Odgen del Ministerio a la casa a por el señor Morfinn. Bob Odgen es un auror, ¿vale? Era uno de los aurores más importantes, pero era sangre mestiza. Al verle, Sorboro entró en rabia y Morfinn también. Los dos empezaron a resistirse y a atacarle y tuvo que pedir ayuda. La liaron tanto que lo que era una simple infracción leve, lo que era una simple infracción por urticaria, hizo que a su hijo lo condenasen a 3 años en Azkaban y al padre a 6 meses. Recordemos que el anillo lo tiene el padre. Y la señorita Merope, al ser la más joven que quedaba viva porque los Gaunt ya eran solamente 3, tenía el guardapelo. Una vez que tanto su hermano como su padre fueron encerrados en Azkaban, ella vio la oportunidad perfecta de hacerse por fin con su amor, Tom Riddle. Realmente lo intentó conquistarle, pero él no estaba nada interesado en ella. Así que ella recurrió a una poción de amor para enamorarlo. Y de hecho, funcionó. Ella se fue a vivir con él y fueron muy felices durante cierto tiempo, incluso se quedó embarazada. Justo en ese tiempo tenemos al señor Sorboro que vuelve a la casa y él se esperaba que Merope lo estuviese recibiendo con la comida recién puesta, pero no, solo se encuentra una capa de polvo que lo cubre todo. Ahí no había estado nadie en mucho tiempo. Así que entra en depresión, entra en una locura gigantesca y se suicida al ver cómo la familia Gaunt se ha desmontado completamente y yace muerto en el suelo con el anillo. Al quedarse encinta, la señorita Merope decide que ya ha conquistado lo suficiente a Tom Riddle, que ya es seguro que él está enamorado de ella y decide dejar de darle la poción de amor para que él de verdad se dé cuenta de que la quería desde el principio. Un gran error, porque nada más quitarle la poción, él se da cuenta de toda la manipulación que le ha hecho ella y la echa de la casa. La echa completamente y dice que no quiere saber absolutamente nada de ninguno de ellos. Merope, al saber que no puede volver a la casa de sus padres porque se piensa que estaría su padre ahí y después de las palizas, las torturas que recibía cuando se enterase de que estaba embarazada de un Magel, la iba a matar, empieza a vagabundear prácticamente sin nada más allá del guardapelo. Está desesperada, vagando por el callejón Diagon, sin nada que llevarse a la boca. Está prácticamente a punto de dar a luz y solo le queda algo que hacer. Se encuentra a Krakatus Burger y decide venderle el guardapelo. Tiene demasiada hambre y necesita cualquier cosa. Así que le vende el guardapelo de Slytherin
por 10 galones, que al cambio, para que os hagáis una idea, 10 galones son unos 50 euros. Recordemos, ella no sabe bien lo que tiene entre manos, eso está claro. Porque ese guardapelo podría haber comprado totalmente el Callejón Diagon. Estamos hablando del guardapelo de Slytherin, uno de los objetos más buscados. Y él claramente ve el filón. ¿Pero quién es este señor cara cactus? Pues es el regente ni más ni menos que de Borgin & Burkers, una tienda del Callejón Nocturne que quizá os suene porque es donde compraron el armario evanescente, los mortífagos, para teletransportarse. Es una tienda llena de objetos extraños, llena de objetos misteriosos, muy mal rollera. ¿Y qué hace nuestra pobre Mérope? Pues no le queda más que, sabiendo que su padre y su hermano en algún momento encontrarán a su hijo mestizo y lo matarán, decide irse a un orfanato humano, donde da a luz a un joven al que le piden por favor que se llame Tom como su padre, Sorboro como su abuelo y que mantenga el apellido de su padre, Riddle, y muere a las horas después. Sí, señores, en ese orfanato humano acaba de nacer ni más ni menos que el mismísimo Lord Voldemort, que por supuesto no sabe nada de su pasado, no sabe nada de su ascendencia, no sabe absolutamente nada. Pero volvemos a Borgin & Burkers. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que meter a un personaje muy importante y que no aparece prácticamente en las películas, que es la señora Exia Smith. ¿Quién es esta señora? Os preguntaré. Pues es una mujer muy entrada en edad, ¿vale? Bastante rica, que dice descender de la mismísima Helga Hufflepuff. Y de hecho, es una gran coleccionista y se ha propuesto una cosa muy importante, que es hacerse con las 4 reliquias de Hogwarts. Es decir, el guardapelo de Salazar Slytherin, que se cree perdido, la espada de Godric Gryffindor, la copa de Helga Hufflepuff y la diadema de Romilda Ravenclaw. Y de hecho, ya consigue la copa de Helga Hufflepuff. Y de repente va a la tienda y encuentra ni más ni menos que el guardapelo de Salazar Slytherin, que se lo habían comprado una simple pordiosera por 10 galones. Esta mujer paga una millonada por tenerlo y así tener 2 de los objetos que quería. Dumbledore fue a recoger a Tom Riddle al orfanato al descubrir que tenía poderes mágicos y lo dejó ingresar en Hogwarts, bajo la casa Slytherin. Tom todavía no sabe nada prácticamente de su pasado, solo sabe unas cuantas pinceladas. Pero claro, tiene un problema, él es muy pobre, ¿vale? Él no viene de un orfanato, no tiene padres, no tiene una gran fortuna como si la tenía Harry Potter, y solo le queda una cosa por hacer, que es trabajar los veranos para poder costearse lo que es Hogwarts. Y trabaja ni más ni menos que en Borgin & Burkers, ayudando porque tiene muy buen don de gentes y realmente se lleva muy bien con todo el mundo. Pues un día en la tienda conoce a la querida Hepzibah y de hecho ella, una señora mayor, se enamora de ese jovencito y le invita a la casa varias veces. Al ver la relación tan interesante que tienen, Caractacus le dice a Tom que a ver si puede recuperar el guardapelo, ¿vale? Que si va a la casa que intente recomprarlo. ¿Por qué? Porque es algo muy valioso y cree que si le consigue sacar un buen precio a esta mujer, ya que ella está enamorada de él, él podrá sacarle después mucho más precio. Así que decide ir a la casa con la excusa de que quería comprar una armadura hecha por duendes. ¿Cuál es la sorpresa de Tom al tocar el guardapelo? Al tocar el guardapelo siente un gran flash y siente lo que es un poco de dónde viene. Entra todavía en rabia y en furia cuando la mismísima Hepzibah se ríe diciendo que el guardapelo lo habían comprado a una vagabunda harapienta que estaba por ahí tirada. Tom decide que ese guardapelo le pertenece, así que hace lo siguiente. Envenena a la pobre Hepzibah y le echa las culpas a su elfa doméstica, una elfa muy mayor que realmente la gente del ministerio dice que seguramente se hubiese equivocado. Claro, Hepzibah tenía mucho miedo a los ladrones, era una persona bastante celosa y bastante rencorosa, entonces no tenía ningún tipo de albarán con todo lo que tenía en sus colecciones, así que nadie se dio cuenta que le desapareció tanto la copa de Helga Hufflepuff como lo que es el guardapelo Slytherin. Así que Tom Riddle decide quedarse el guardapelo hasta que empieza a hacer los horrocruxes y él piensa que realmente uno de los mejores objetos para tener claramente ese poder es el guardapelo que viene de toda esta gran estirpe.
el guardapelo lo esconde en una cueva recóndita. Fijad las vueltas que lleva el guardapelo. Y decide lanzar sobre él, cubrirlo con una poción que se llama poción de angustia. Para ello necesita la ayuda de un elfo doméstico que le ayude. Así que entre sus seguidores, recordemos que ya empieza a denominarse Lord Voldemort, decide pedir un elfo doméstico. A lo que Regulus Arturus Black, el hermano de Sirius Black, decide ofrecerle a su elfo doméstico, un elfo muy de fiar, Scratcher. Y con su ayuda esconden el guardapelo. Pero aquí no acaba la cosa, porque Tom, o Voldemort, está descubriendo un poco su pasado y decide volver a la casa de su padre. Allí se encuentra a su padre, bastante más mayor, y a su abuelo, y decide matarlos a todos y quedarse él con esa casa. Pero no solo eso, porque descubre que cerca, muy cerca, está la cabaña de los Gaunt. Recordemos todo, el Little Hampshire, un sitio al que todavía nos queda un sitio muy importante por ir. Y allí encuentra a su tío. Morfin, debido a que tampoco era muy listo que se diga, se había quedado allí sobre el cadáver de su padre, que seguía muerto allí, y solamente le había quitado el anillo y se lo estaba poniendo. Así que Voldemort lo que hace es echarle todas las culpas de la muerte de los Riddle, y de hecho a él lo encierran de por vida en Azkaban hasta mucho después que se descubre su verdad, pero acaba muriendo. Y él se queda con el anillo. Sin saber que el anillo es una de las reliquias de la muerte, para él el anillo no es más que el anillo de Sorboros, que es un anillo de su familia, decide convertirlo en otro Horrocrux. Y justo en este momento llegamos al momento fatídico en el que mueren los padres de Harry Potter y Voldemort pierde todo su poder. En ese momento encarcelan a Sirius Black, ni más ni menos que al hermano de Regulus Black. Y este empieza a sospechar. No le huele bien, aquí está pasando algo muy raro, porque él sabe perfectamente que su hermano no ha matado a los padres de Neville, como se le acusaba, sino que lo mató Peter Pettigrew. Así que decide preguntarle a su elfo doméstico dónde había escondido Voldemort la reliquia, porque la considera muy importante, y los dos van hasta allí. Regulus no es muy buen mago, no es especialmente poderoso y no tiene manera de sacar el guardapelo sin dar su vida, así que se bebe todo el líquido y entre la muerte de los Inferiori, ¿vale?, todos los seres que había convocado Voldemort para protegerlo, le da el guardapelo a Scratcher y le dice que lo destruya. Entre tanto, Voldemort, que ahora mismo es una masa informe, decide empezar a recuperarse y lógicamente vuelve a donde nació, a Little Hampshire. Y decide lo siguiente, como sabe que es muy peligroso que todo esté muy cerca, hace lo siguiente. Decide guardar en la antigua casa de la familia el anillo de los Horcrux, porque era de los pocos que tenía cerca. Decide él quedarse en la casa de los Riddle, y de hecho en la casa de los Riddle es donde está al principio del cuarto libro, y decide en el cementerio de Little Hampshire empezar a preparar lo que es su resurrección, justo delante de la tumba de su padre, al que mató a sangre fría. Pero volvemos con Scratcher. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que la casa de los Black, donde está él, es la que se utiliza como base de la Orden del Fénix. Entonces, mientras él sigue las órdenes de su amo intentando destruir el guardapelo, están todos ahí reunidos. Voldemort ha vuelto. Y cuando toda la Orden del Fénix se disuelve, debido de a la muerte de Dumbledore a manos de Snape, Mundungus Fletcher saquea la casa entera, y se lleva el guardapelo para venderlo. No sabe el valor que tiene. Justo antes de morir Dumbledore, que todos sabemos cómo muere, encuentra en la casa de los Gaunt el anillo. Y sinceramente, él no sabe que es una de las reliquias de la muerte. Ni él lo sabe, ni Voldemort lo sabía. Entonces le lanza un hechizo, un simple hechizo, para intentar desactivar todas las maldiciones que tuviera encima. Pero al no saber que tenía tanto poder, al ponérselo, entra claramente en la muerte. El anillo está maldito de tal fuerza que a Dumbledore le quedan horas. Pero bueno, ya ha sido destruido. Aquí está la mano chunga de Dumbledore. Tenemos al señor Mundungus, que se dedica a vender todos los objetos que encuentra en lo que es Grindelwald Place, ¿vale?, donde viven los Black, se dedica a venderlos. Y se encuentra en el Callejón Nocturne ni más ni menos que con Dolores Umbridge, que ve el guardapelo y como tampoco tiene ni la más remota idea al verlo con una S, se cree que pertenece a la familia Selwyn. La familia Selwyn es una familia muy importante dentro del mundo de los mortífagos. De hecho, esos mortífagos son, por ejemplo, los que atacan el expreso de Hogwarts o los que secuestran a Luna Lovegood, ¿vale? Son mortífagos muy importantes. Y Dolores Umbridge está
gastada, está cansada, o sea, lo único que quiere es demostrar que sus antepasados son todas las familias de magos mortífagos, sin obviar que tenía en la mano en verdad lo más importante, que es de Slytherin. Y ella dice que es de Selwyn y que por eso ella es, por así decirlo, sus antecedentes son Selwyn y que eso la hace mortífaga. Aunque no les durará mucho, porque Harry, Ron y Hermione entrarán en el departamento mágico y se lo quitarán. Al cabo de un tiempo, con la ayuda de la espada de Godric Gryffindor, destruirán el guardapelo, habiendo destruido así las 3 reliquias Slytherin. Espero que os haya gustado esto. Si os gustan estos vídeos, ponedme por aquí abajo qué os parecen, ¿vale? Es interesantísima. Hemos repasado también la gran historia de los Gaunt y de dónde viene Voldemort y por qué es tan importante, incluso un poco la escuela Ivonni de los Estados Unidos, las reliquias de la muerte que también darían. Me ha costado mucho contenerme, pese a que me he ido por las ramas mientras lo estaba preparando. Es como, ostras, ahora voy a hablar de esto y es como, no, me tengo que centrar porque se me está yendo de las manos. Es chulísimo. Y creo que la varita de Slytherin la vamos a ver muchísimo más, me da a mí, más adelante. Así como el anillo. ¿Por qué? Porque Grindelwald tiene que tener algo aquí, seguro. O sea, hay varios vacíos de tiempo en los que no sabemos qué pasa. Y eso seguramente se ha respondido en las siguientes películas. Espero que haya gustado, que muchos de vosotros lo sepáis, porque todos estos datos son bastante conocidos. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se ha leído los libros, entonces se pregunta un poco qué tienen que ver lo que es Slytherin con los hermanos o con el mismísimo Voldemort. Pues aquí tenéis un breve resumen. Espero que os haya gustado mucho. Y ahora voy a responder a un par de cosillas que creo importantes. Por un lado, respecto al tamaño de la varita, muchos me dijisteis que, por ejemplo, o sea, no tenéis ni idea, ¿vale? Principalmente, no os lo toméis a mal. Pero hubo gente que me dijo, por ejemplo, que los 28 centímetros es solamente de la punta hasta aquí y que el mango no entra. Si eso fuese así, aquí tengo la varita de Hermione Granger que mide exactamente 27,3 centímetros. Tendríamos que esta varita sería literalmente casi el doble, bueno, una cosa así, más grande que esta. Con lo cual, no es cierto, por mucho que queráis. Lo mismo, la distancia del codo al de este, coño, pues es la distancia, básicamente. Pensad en un niño de 11 años, es básicamente la distancia. Así deberían de ser, y son más grandes en lo que son las películas para que se vean mejor. Por otro lado, el símbolo de las reliquias de la muerte que le pone a lo que es Grindelwald al niñillo. Ya sé, lógicamente, que Grindelwald tiene toda la historia con las reliquias de la muerte, pero es fanservice. ¿Por qué? Es como si Harry Potter le fuese poniendo a su amigo un colgante del rayo. ¿Sabes? Del rayo que tiene de cicatriz en la frente. No sé si me explico, o sea, es como... ¿Era necesario? Es claramente un momento de fanservice que no viene mucho a cuento. Porque en esta película no se toca nada de las reliquias de la muerte, ni se intuye, ni de ninguna manera. Además, porque ese símbolo de las reliquias de la muerte hace que el otro sepa claramente en qué momento... En fin, que no hay por dónde cogerlo, pero sí, sé toda la historia que hay detrás. Y esta es la varita de Hermione, que la estoy haciendo y no me gusta nada. He cogido el diseño, pero el diseño parece... Lo que son las hojas no están lo suficientemente grandes, la varita la veo muy tosca, así que no me gusta. Y como yo solo hago las cosas perfectas, a tomar por culo. Coño, no puedo partir la mano. ¡Hala! ¡No vale! Me indigno. La volveré a hacer y la traeré mejor, os lo prometo. Nada más, aquí me despido. Un besazo enorme. ¡Adiós!